tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana. Los acompaña Mario Brais el día de hoy para tratar el tema de la ley 30550, que es la ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. ¿De qué trata esta ley? Pues nosotros la vamos a descifrar, vamos a estar analizándola con Lourdes Morales Benavente, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Fiscal provincial de familia de Lima. Y la señora Elizabeth Herrera, politóloga, ¿qué tal? ¿Cómo está? De Manuela Ramos, responsable del proyecto del uso del tiempo. Nosotros vamos a regresar ya con el espacio Voz Ciudadana. Luego de una pausa para tratar este tema, retornamos rápidamente. Bien, retomamos el programa Voz Ciudadana con la ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. Vamos a estar conversando entonces con la fiscal Lourdes Morales y con la politóloga Elizabeth Herrera, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, doctora, queríamos ahondar un poco más en torno a esta ley, la 30550. ¿Qué es lo que se incorpora en sí a esta modificación? Mire, en principio tendría que decir que es bastante positiva la regulación e incorporación del trabajo doméstico no remunerado en las resoluciones judiciales y también en las opiniones fiscales cuando se trata de los procesos de alimentos. ¿Por qué? Porque era algo que no se podía cuantificar o valorar de manera objetiva. En este caso, el criterio que se está incorporando es un carácter técnico objetivo porque incorpora lo que es la encuesta nacional del uso del tiempo en los hogares, el trabajo doméstico, y es más, se señalan las modalidades de actividades que se pueden considerar productivas del trabajo doméstico. Claro. Entonces, ¿por qué resulta importante? Porque el artículo 481 del Código Civil, que tiene un carácter, si bien es cierto es una norma sustantiva, tiene un carácter procedimental y que permite a los jueces fijar criterios de la pensión alimenticia en cuanto al estado de necesidad y a su vez a las posibilidades de aquel obligado. ¿Sería aplicado en procesos en trámite? En efecto, ¿por qué? Porque se trata de una ley, como volvemos a decir, de carácter, de un artículo, el 481, de carácter procedimental, lo que va a implicar que sea aplicado a los procesos en trámite por aplicación inmediata, ¿no? ¿Y eso qué revela? Por ejemplo, supongamos, para que pueda entender la ciudadanía, en un proceso de alimentos en trámite de hijos, ¿no? Y de padres. Es cierto que los padres tienen la obligación por igual, ¿no? De proveer de alimentos a los hijos. Ahora bien, hay situaciones en las cuales tendrá justamente, porque va a analizarse a cada caso en concreto, la aplicación de este criterio del trabajo doméstico. Por ejemplo, quien tenga el cuidado de los hijos, ¿no? Hay actividades en la encuesta nacional que ya en su momento describirán. Hay actividades, por ejemplo, las culinarias, el cuidado de la vestimenta, cuidado, el mantenimiento de la vivienda, la realización de las compras, ¿no? Son dentro del tiempo uso de 24 horas de una persona, evidentemente hay que considerar ese tipo de trabajo. Entonces,
eso es lo que está recogiendo. Y, por ejemplo, en un proceso de alimentos, el que tenga el cuidado de los hijos va a poder también señalar, es cierto, tengo la igualdad de proveer en igualdad, ¿no?, al otro obligado, tengo también, pero sin embargo también realizo este tipo de actividades, ¿no?, en casa, que también deben de ser consideradas. Por eso se va a analizar cada caso concreto y de manera objetiva. ¿No? Ahora, sí. me permite más bien, no solamente en los casos de hijos, de padres e hijos pequeños, niños, niñas, adolescentes, sino también en otro aspecto, los adultos mayores, ¿no? Los hijos están obligados a proveer también, ¿no?, la obligación alimenticia, ¿no?, en igualdad. Entonces, habrá de repente uno de los hermanos que tenga la atención y el cuidado de la persona adulto mayor, o de repente si tiene un problema físico o mental, ese cuidado también va a ser considerado dentro del trabajo doméstico no remunerado, la atención, el cuidado si padece de una enfermedad. Eso es muy importante, por eso me parece, y sobre todo que pueda ser valorado de manera objetiva, para evitar algún tipo de subjetividades en las apreciaciones o resoluciones u opiniones de parte de los operadores de justicia, ¿no? Doctora Herrera, ¿en qué se ha basado, por ejemplo, el proyecto del uso de tiempo en esta encuesta que han hecho, ¿no? Porque han hecho un sondeo en torno al tema y queríamos saber un poco los resultados, los avances. Sí, mire, esta ley, la 30.550, es un hito muy importante, por ello hay que felicitar a la representación nacional, porque se convierte en la primera ley de compensación histórica del trabajo no remunerado que generalmente hacen las mujeres. Ya lo ha dicho, como usted me señala, la encuesta nacional de uso del tiempo, que lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística en el año 2010, donde se señala, por ejemplo, que a la semana las mujeres trabajan 40 horas en actividades no remuneradas, mientras que los hombres 16. Entonces, toda esta brecha de tiempo tiene que ser de alguna manera visibilizado y compensado. Incluso en las zonas rurales, la cifra se va mucho más. Las mujeres trabajan 47 horas a la semana y los hombres 20, mucho más que las mujeres de las zonas urbanas, porque no tienen los servicios como una lavadora, o tienen que acarrear agua, juntar la leña. Comparando con los demás países, acá el trabajo es mucho más duro, se podría decir. Sí, porque la data latinoamericana de la CEPAL nos dice que, por ejemplo, en el Perú se ha registrado el mayor número de horas en trabajo no remunerado, ¿no? Y producto de esta data que se da en el año 2010, en el 2011 se da una ley, este Congreso da una ley, la Ley 29700, que fue impulsada por la congresista Zacieta. Y esta ley lo que te decía era que se incorpore dentro de las cuentas nacionales el criterio, el trabajo no remunerado a través de una cuenta satélite. Y el INEI ya ha avanzado en eso. El año 2015 ya ha valorado y señala que, por ejemplo, en esta cuenta satélite, que es una cuenta paralela a las cuentas nacionales, la que mide los bienes y servicios y el trabajo de la economía, la riqueza de la economía nacional, lo que nos dice es que este trabajo no remunerado equivale al 20,4% del PBI. Ahora, ¿qué es la cuenta satélite? La cuenta satélite es una cuenta paralela a las cuentas nacionales, que trata de valorizar y visibilizar un trabajo que no está dentro de la frontera de la producción, ¿no? Dentro de la riqueza nacional, donde está la manufactura, la minería, la agricultura, etcétera. Por ejemplo, comparando con los porcentajes que aportan estos sectores, el trabajo no remunerado, como le decía, equivale a un 20,4%. Y la minería está en un 16%, la manufactura en un 12% de aporte al PBI. Entonces, ese criterio de ver cuánto es este porcentaje, el 20,4% del PBI, creo que es muy importante, y esta ley se convierte en el primer paso para visibilizar ese trabajo, porque generalmente, ya la doctora lo señalará, en los juicios de alimentos decían, pero si tú no aportas. Y ¿Cómo era antes, doctora, usted que sabe sobre los juicios de alimentos, pues, y ahora cómo puede variar con esta ley? Bueno, yo rescato sobre todo en la ley que justamente existe esta tabla de valor, ¿no?, de carácter objetivo. ¿Por qué? Porque en los procesos de alimentos, como le volvemos a decir, como está dirigida justamente para aquellas personas que están obligadas a prestar este tipo de obligación, en este caso del derecho a los alimentos, que es lo que a veces se discutía o se cuestionaba jurídicamente, ¿no? Incluso, ¿no?, que de repente, pues,
se fijaba un porcentaje, ¿no?, de pensión alimenticia, y la otra parte podría alegar el obligado, en este caso supongamos, en la mayoría de los casos que son los padres y la demanda la formulaba la madre, de repente la formulaba y decía, pues, pero si ella tiene tan igual obligación, ¿no?, un 50% con respecto de pasar alimentos a los hijos. Ahora bien, cierto es, la ley y el artículo, tanto el Código de los Niños y Adolescentes en el artículo 93 y el Código Civil en el 235 señala la obligación de ambos padres de proveer alimentos a los hijos. Pero esta incorporación permite a los operadores de justicia justamente el poder considerar de manera objetiva este trabajo doméstico no visibilizado, ¿no? Ahora, ¿no hay una suma, no un monto, por ejemplo, que sea base o para poder fijarlo o sí? Ahora bien, ¿no? Ya. Justamente las tablas que señala esta encuesta nacional del uso del tiempo en los hogares sí lo va a permitir. Ajá. O sea, no solamente se describen qué modalidades deben de ser consideradas como trabajo doméstico no remunerado, porque estábamos hablando de la actividad, por ejemplo, la cocina, ¿no? Dice actividades culinarias, pero dice la crianza de los hijos, del cuidado y la atención, el cuidado, como decía, de la vestimenta, o sea, que viene a ser el lavado, la limpieza, ¿no? Dice el mantenimiento de la vivienda, todo este tipo de cosas, pero como señala sí, justamente la experta en el área de, ¿no?, el uso del tiempo está de alguna manera ahora sí considerada con un costo. O sea, si existe un costo, un promedio, sí va a ser posible, ¿no?, de valorarse objetivamente. Doctora Ahora Herrera, bien, ¿cómo? si me permite, el Sí. operador de justicia evidentemente va a analizar en cada caso en concreto, ¿no?, las circunstancias y qué es lo que se va a considerar para el pronunciamiento correspondiente. Ajá, ¿no? interesante. Doctora Herrera, veo que también tiene unos índices, unos alcances, Sí, ¿no? Ahí que habían justo podido tener. en relación a lo que dice Sí. la doctora, ya hay una medición en valor, en millones de soles, o sea, cuánto representa este 20,4 del PBI, y el trabajo no remunerado representa 84.964 millones de soles. Imagínense esa cantidad de dinero que las mujeres, en su mayoría, aportan a la comunidad, al país, a su familia. Incluso, como señala la doctora, esto nos va a permitir, y para ello pedimos que haya una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INEI para elaborar una tabla, porque la información está, incluso hay información por ámbito geográfico, costa, sierra, selva, en Lima metropolitana, lo que te permitiría hacer una tabla de valor promedio para costear, por ejemplo, cuánto equivale el trabajo de la cocina, porque, por ejemplo, a la semana, según el cálculo del PBI del 2010, el tema de proveer comida y refrigerios tiene un valor anual de 21.700 millones de soles. Entonces, toda esta información está a nivel grueso, a nivel nacional y a nivel del año 2010, y es importante bajarla a una tabla para que los operadores y las operadoras de justicia puedan aplicar de mejor manera esta importante norma. Rescato ¿no? lo que dice, ¿no? Importante ese tema de que se trabaje de manera coordinada, ¿no? Porque muchas veces se han visto casos en que han existido algunas trabas, ¿no? Para temas, pues, que se terminan transformando en burocráticos y finalmente, pues, no hay beneficio alguno, ¿no? Y la ley no se aplica como debería de ser aplicada. Yo creo que si existen, en este caso, las tablas de valorización y sobre todo, como mencionaba, de costa, sierra y selva, lo que significa que hay para poder señalar en la ciudad y en las zonas rurales. Entonces, permite aplicar un derecho, ¿no?, equivalente para todos en general, que haya una justicia. Es equitativo. Así es, Claro. ¿no? Y sea la pensión prudencial, de acuerdo también, pues, a las obligaciones, se ha visibilizado con esto las obligaciones de las partes, los que son responsables del cumplimiento de la obligación alimenticia. En las zonas rurales desconocen sus derechos, ¿no? Las mujeres. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de información se les brinda? Es necesario justamente este tipo de espacios para difundir, ¿no?, la aplicación de esta norma y cómo es que debe de darse. Y yo justamente le señalaba, ¿no?, que
ya no se va a poder alegar una apreciación subjetiva, sino un carácter objetivo, porque es una actividad productiva el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, lo consideramos así, ya está fijada modalidades, puede darse un valor, en este caso hasta del costeo, de cuánto va a producir. Por ejemplo, mencionaba la especialista en el área de la cocina, de repente, pues en otros aspectos, ¿no? La atención de un enfermo, ¿no? En este caso, que ahí también se produce en casa, cuánto tiempo, ¿no? Porque son horas hombre, ¿no? Entonces se tiene que considerar todo un bloque, ¿no? En este caso, no solamente el cuidado o tú solamente tu trabajo de manera dependiente que te puede proveer una cantidad de dinero, sino también ese trabajo que realizas en casa y que no se ha visibilizado hasta el momento, ¿no? Claro, ¿cómo nos posicionamos, doctor Herrera, a nivel latinoamericano, bueno, a nivel regional? El Perú, ¿cómo se encuentra en lo que es juicio de alimentos, por ejemplo, este tema? Y ahora con la nueva ley, la 30550, que se aplica en otros países. O sea, ¿hay países que se aplica esta ley? Por eso felicito a la representación nacional, porque es una ley que muy novedosa para la región incluso, porque ha acogido esta idea de la visibilización y la compensación de este trabajo. Y eso lo ha plasmado en esta norma, que es una norma, un hito muy importante, y creemos que es el inicio para empezar a visibilizar y a valorizar este trabajo. Por ejemplo, nosotras lo que decimos es que habría que separar el trabajo no remunerado en dos partes. En actividades que tendrían que ser cubiertas por el Estado, como las actividades del cuidado de niños, niñas, adultos o adultas mayores o enfermos o enfermas. ¿Por qué? Porque el cuidado es un derecho humano. Entonces el Estado debería proveer servicios adecuados. Por ejemplo, centros de cuidado para niños, no solo en la mañana, sino también en la tarde. Entonces ir a una ruta, como se le llama en Uruguay, el sistema de los cuidados, porque en Uruguay hay una norma específica, en eso nos lleva a la delantera sobre este tema. Pero por el otro lado, lo que usted también decía, es el tema de la difusión y de la información sobre este tema, tanto a los ciudadanos, a las ciudadanas, como también a los operadores de justicia. Porque por eso es muy importante que el Poder Judicial también haga su tarea de difundir y mostrar esta información y sobre todo trabajar ya le dije el aspecto de que estaría a cargo del Estado, pero el otro aspecto que estaría a cargo de la propia familia, que es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en un hogar deberían haber tareas que sean compartidas tanto por todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces eso, así avanzamos, por un lado hacia la corresponsabilidad y por otro lado en el derecho al cuidado, que eso ayudaría a que las mujeres descarguen ese trabajo no remunerado y puedan salir al mercado laboral, a capacitarse, a estudiar, incluso a lo que la encuesta dice, al ocio, porque si vemos el número de la carga global de trabajo, no hay tiempo. Ahora, pero en juicio de alimentos también se podría dar el caso en que una mujer no haga nada también en su casa o no pare en su casa y pues exija por este juicio de alimentos una suma, una cantidad. ¿Cómo podría corroborarse eso? En el caso, la incorporación en la ley está señalándose justamente a las personas que están obligadas, pero recordemos que el artículo no se va solamente a evaluar, pues, lo que se está incorporando en esta nueva ley, claro, sino en todo su conjunto. Y acá se valora un estado de necesidad, ¿no? Y las posibilidades de aquella persona que se encuentra obligada. O sea, se tiene que analizar y evaluar, valorar todo su conjunto. Además que el juez o los operadores de justicia, de todas maneras, dentro de un debido proceso, tiene que haber una investigación, claro, o una no necesariamente una rigurosidad, pero respecto a los ingresos de la persona obligada. O sea, tampoco es que solo al dicho o a la afirmación. Por eso es importante señalar que esta ley o esta incorporación va a ser de un análisis en cada caso en concreto y tomando por eso el criterio objetivo, no, porque podría pensarse también. Lo que sucede, por ejemplo, ya había o ya existía algún tipo de pronunciamientos judiciales en el sentido de que, por ejemplo, en la tenencia,
La madre que ejerce la tenencia cumple con la obligación en la que señala la ley, como decíamos, de pasar alimentos cuando ya está atendiendo, como mencionaba, ¿no? El cuidado en el hogar de los hijos, ¿no? Porque eso implica una responsabilidad, preparar los alimentos, la higiene de ellos, el cuidado de su persona, etcétera. Ahora bien, con lo que permite justamente esta ley y la visión, ¿no?, que se tiene de la coparentalidad, ¿no?, es sumar a lo que, si bien es cierto, tu mamá o tu responsable que tienes, porque puede ser un padre también que tenga el cuidado de sus hijos, Sí, claro. ¿no?, sumarle. Tienes la obligación, cierto, pero también si realizas ese trabajo en casa respecto al cuidado de los hijos, de la crianza, de actividades domésticas, se suma evidentemente al porcentaje de obligación que tienes de Claro. pasarle alimentos, ¿no?, Claro, en una cantidad sí, líquida. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucedería, y esto es para ambas, ¿no?, en el caso de una madre, ¿no?, que está en juicio de alimentos y pues definitivamente no hace nada en la casa, ¿no? Y quien cuida a los hijos son los abuelos muchas veces y la madre cobra el dinero, ¿no?, y sin hacer nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Y hasta qué edad es que se tiene que pasar? La ponderación la realiza justamente el operador de justicia, pero como señalábamos, ¿no?, este artículo del 481 lo que fija son los criterios para establecer una pensión alimenticia bajo los supuestos de un estado de necesidad y también valorar las posibilidades de aquel que debe cumplir alimentos. Claro. Y esta ley va dirigida en general para todos aquellos que obligados a cumplir. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso de ambos padres, como señalábamos en un ejemplo, ¿no? Ambos padres tienen la obligación de cumplir con alimentos, perfecto. Pero, a ver, de repente la mamá trabaja por horas, pero tiene también que cumplir una labor dentro de casa. Por ejemplo, el cuidado directo de los hijos, la crianza, las compras que se realizan a la semana. Y esto no estaba siendo visto, no se podía, porque se podía pensar de que era una cuestión subjetiva. Ah, ya, yo pongo un porcentaje determinado y no se ajusta. Ahora, en cambio, claro, con la tabla de la encuesta a nivel nacional, sí hay elementos objetivos que puedan permitir una sentencia o un dictamen fiscal más objetivo respecto de ese aspecto. En el caso que la madre tenga un trabajo también aparte, por ejemplo, igual se podría aplicar esta ley. Y en el caso, por ejemplo, que el padre decida hacer las compras, ¿no? O, por ejemplo, ir y hacer los quehaceres de la casa, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, yo... Es que la tendencia debe de ser a la coparentalidad, como se menciona. La idea es compartir corresponsabilidad. La coparentalidad significa eso, la corresponsabilidad de las obligaciones y deberes. Ahora, la ley va más allá, no solamente el aspecto de que obligados padres e hijos, o sea, sino también, como mencionábamos, ¿no?, una persona adulta mayor cuyos hijos de repente están en la obligación más bien ahora sí de proveerle alimentos, ¿no? Entre los hermanos dirán, de repente uno demanda a otro, ¿no? Entonces, pero hay uno que tiene el cuidado y la atención directa de esta persona adulta mayor, ¿no? Entonces, esa atención que se le brinda, el cuidado, el traslado al médico, de repente darle las medicinas, es un trabajo que también debe ser considerado, ¿no?, y que también lo señala esta encuesta. Por eso resulta de importancia, no solamente para los casos, si bien es cierto, nosotros en principio cuando vemos un proceso de alimento pensamos niños, niñas y adolescentes, pero también en otro contexto, también si se trata de una persona discapacitada, ¿no?, o una persona con dificultades físicas. De hecho, antes se tiene que investigar, ¿no? Exacto. Y Si creo, es que realmente está trabajando. y creo que hay que también ver, hay dentro que de la rescatar casa. el espíritu de esta norma, ¿no? Claro. ¿Por qué se dio? Y hay que incluso recordar quién fue la que lo propuso por primera vez en el Congreso en el periodo parlamentario pasado, que fue la congresista presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias en ese entonces, Luisa María Cuculiza, ¿no? Entonces, el espíritu de la norma era visibilizar, compensar ese trabajo no visible. Como lo decía la doctora, y hay datos objetivos. No es que se nos ha ocurrido a nosotras, no. La estadística oficial nos dice cuánto trabajan las mujeres, como lo decía hace un momento, 140% más que los hombres, 40 horas a la semana. Y hay una medición.
esta cuenta satélite que te dice cuánto es el valor. En función a eso ya tenemos los datos objetivos. Lo que hay que hacer es operativizar esta norma. Y reitero, lo que se tiene que hacer es una coordinación entre el Poder Judicial y el INEI para tener una mejor herramienta que permita a los operadores y a las operadoras de justicia cómo se aplica. Muchas gracias por haber venido, señoras. Ha sido un gusto tenerlas aquí en Voz Ciudadana, conversando sobre la Ley 30.550 que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre las pensiones alimentarias este criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. Vamos a ir antes del corte a las encuestas y luego estamos retornando con nuestro segundo bloque. ¿Tú consideras y reconoces que el trabajo de cuidar a los niños es difícil? Sí, ¿Sí? sí. ¿Has cuidado a los hijos tú solo alguna vez? Sí, un par de semanas, pero me ha costado demasiado. No sé cómo ellas dan duro para eso. El trabajo más agotador cuando las madres son conscientes, porque hay madres que no se dedican a los niños y hay madres que sí. Ha salido una ley de que ahora en adelante, si los padres están separados, el cuidar a los hijos también va a ser remunerado para la mujer. ¿Qué opinas de esto? ¿Es bueno para las mujeres que trabajan? Sí, sí, sí es bueno. Sí, deberían también, porque la mujer ganaría algo también ahí en la casa, como si fuera un trabajo, ¿no? ¿Tú crees que el trabajo que realiza la mujer en la casa cuidando a los niños debería ser remunerado? Porque es un trabajo también, ¿no? Estar en la casa, lavar, cocinar, planchar, cuidar a la criatura. Da trabajo. Sí, sí, totalmente. Es nuestro deber de cuidar a nuestros hijos. Yo he trabajado 17 años de mi vida y le juro que cuando renuncié a todo, porque ya mis hijos estaban ya un poco grandecitos de 8 y 10 años, fue agotador totalmente, pero muy complaciente porque son unos chicos lindos, con muchos valores, aman a su patria y están trabajando por ella. Bien, continuamos en Voz Ciudadana con el tema de la Ley 30.550, una ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. Está Clea Guerra Romero, quien es especialista en Derecho de Familia de Flora Tristán en este bloque, y Elizabeth Sea Marquina, directora del Instituto de Derechos y Desarrollo de la Universidad San Martín. Bienvenidas a ambas. Bueno, es importante resaltar que esta ley no solamente aplica para las madres que se ocupan de los hijos, sino para cualquier persona que tenga a su cargo, no una persona, ¿no? Así es, para cualquiera de los obligados a prestar los alimentos, ¿no? Ajá. Entendiéndose de que estos alimentos favorecen no solamente a los hijos o a las hijas que estén a su cargo, ¿no? Correcto. Y los obligados pues pueden ser los padres o cualquiera que ejerza la tutela Correcto. y tenga la tenencia de los hijos, pero también personas con discapacidad o adultos mayores que también estén al cuidado de parientes, ¿no? Sí, porque, Clea, muchas veces estas personas pues realmente se esfuerzan, ¿no? Trabajan, dedican tiempo al cuidado de estas personas que justamente Elizabeth hacía referencia, que son las personas especiales, por ejemplo, o discapacitadas, ¿no? Y esta ley introduce dentro de lo que es, sin duda, el trabajo doméstico, pues un aporte, ¿no? Claro, Importante. es reconocer este trabajo que hacen, bueno, que mayoritariamente lo vienen haciendo mujeres, pero no Claro. es, digamos, la ley, como ya mencionó, Claro. exclusivamente para ellas. Es reconocer el trabajo de cuidado, ¿no? El atender, cocinar, lavar, dedicarse, no sé, llevarlo al hospital, a las Ajá. personas con discapacidad, ver su limpieza, su aseo. O sea, son todas estas tareas que a veces se consideran como que fuera parte de su deber o su naturaleza, ¿no? Es reconocer que una persona está haciendo estas labores
y con eso está aportando, ¿no? Y es que esta legislación lo que está dando es darle un valor, que se valorice económicamente este aporte al fijar una pensión de alimentos, ¿no? Que se considere este aporte que ya vienen dando las personas. Ahora, esta pregunta le hago a las dos, ¿no? ¿El trabajo doméstico no remunerado tiene, por ejemplo, alguna objetividad para su aplicación conforme a la ley que estamos hablando, sobre la 30.550? Bueno, en primer lugar, largamente e históricamente este trabajo doméstico de cuidado, de asistencia, no ha tenido pues una valoración correcta. Hoy en día, ya proponiendo esta nueva ley y aplicándose esta nueva ley, hace que esta contribución, ¿no?, que realiza muchas veces una madre que puede estar dentro de una familia monoparental, que asume toda la carga, ¿no?, que muchas veces hay un descuido por parte del padre, ¿no?, esa contribución también sea considerada como parte de la pensión, de tal manera que también se equilibre con la obligación del padre que no está asumiendo el rol de asistir a los hijos, ¿no? Ahora, ¿por qué es que realmente es importante este reconocimiento del trabajo doméstico como parte de la contribución alimentaria? Bueno, porque si no se reconoce este aporte, se estaba fijando pensiones de alimentos de forma más gravosa para una de las partes, porque se establecía que, digamos, las necesidades de la alimentista, ¿no?, menor de edad o mayor de edad, digamos, es una cantidad X, pero ya esta cantidad X se asumía que tenía que ser aportada, en el caso de niños o niñas, igualitariamente por ambos padres. Entonces, ahora no se está diciendo que no va a ser igualitaria la obligación, es igualitaria, pero es considerar que, si bien no es un aporte efectivo, digamos, en dinero, contante y sonante, pero este trabajo valorizado económicamente de acuerdo a las reglas, a las normativas, va a ser parte de la pensión, de lo que le corresponde, la cuota de pensión alimenticia que le correspondería al padre o madre que tenga. Elizabeth, antes se calculaba un 15%, un 30%, ¿no? ¿Sí? Ahora... Lo que pasa es que, por ejemplo, a través de esta modificación del 481 y la incorporación de que el juez deba tomar en cuenta esta encuesta nacional del uso del tiempo que ofrece justamente los valores, ¿no?, para que pueda ser efectiva también, a su vez, la aplicación de otra ley, que es la 29.700, que exige, ¿no?, de que este trabajo doméstico no remunerado sea cuantificado económicamente en razón a este valor que aporta esta encuesta, ¿no? Y hay datos interesantes, como por ejemplo que la mujer urbana, ¿no?, tiene una participación en estas labores domésticas de alrededor de un 37% versus a las mujeres de origen rural. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, definitivamente esto lo que va a hacer también es contribuir a la igualdad de género, porque no solamente las mujeres ahora van a poder también beneficiarse de esto, porque, bueno, definitivamente, mayoritariamente son las que se encargan de este trabajo doméstico, pero también hay hombres, ¿no?, que muchas veces no pueden aportar y que también ayudando en la casa con el cuidado de los hijos también puede ser considerado. Podría compensarse, se podría decir así, ¿no? Ahora, como tú bien lo decías, de esta forma pues se contribuye a la modificación en la igualdad de hombres y mujeres, ¿no?, que es importante. Hay muchos que están preocupados, y están llamando aquí a los estudios, ¿no?, preocupados, preguntando sobre esta ley, porque dicen, ahora voy a tener que pagar doble. Algunos dicen eso. Bueno, no es pagar doble, o sea, es simplemente reconocer que hay un aporte que de todas las necesidades que tiene el alimentista, esto, digamos, su limpieza, cuidado, aseo, etcétera, valorizado ya es un aporte que muchas veces no se consideraba, no se valorizaba y se daba por sentado que era como lo natural que le tocaba a la persona con quien vivía. Entonces no es que va a pagar doble, simplemente va a pagar lo que corresponde equitativamente, porque ya se está tomando como un todo, ¿no? En los procesos de alimentos, los hombres suelen acusar también a la madre de no hacer nada, y que solamente se dedican a las labores del hogar y que ellas no contribuyen económicamente a la asistencia de los menores de edad. Claro. ¿No? Ahora ya con esta nueva forma de valorar este trabajo, porque también es un trabajo, ¿no?, ya también se va a considerar en igualdad el aporte de la mujer. Es importante, ¿no? Sí. Y también en países como el nuestro, por ejemplo, aquí en el Perú, se ven muchos casos de juicios por alimentos, ¿no? Por eso que existe bastante preocupación. Ahora, queríamos saber, por ejemplo, Clea, también que nos expliques un poco cuáles son esos pasos para llegar a un juicio de alimentos, porque la gente se asusta y dice, no, en la primera me van a
a poner juicio de alimentos y no es así, ¿no? Hay que seguir procedimientos, ¿no? Bueno, el proceso de alimentos... demanda de alimentos. La demanda de claro. alimentos, bueno, se va a iniciar ante un juzgado de paz letrado. La persona no necesita abogado o abogada, existen unos formatos gratuitos que le puede dar la persona que quiere pedir alimentos en nombre de otra persona o para sí misma. Llena ese formato, presenta unas pruebas muy básicas que son, bueno, la partida o la prueba de que acredite la obligación y la relación entre obligado y alimentista, ¿no? O sea, una partida de nacimiento, de matrimonio, etcétera, y breve resumen de los gastos que más o menos se está realizando para la manutención de una persona, ¿no? Ajá. Ahora, a todo esto también, Elisa de Clea, sin duda, en la región, ¿no? Y esta es una pregunta que yo les hacía en el bloque anterior a la doctora, ¿no? En torno, pues, a lo que tenía que ver cómo nos posicionamos nosotros en base a este tema, ¿no? O sea, el Perú, ¿cómo se sitúa en la región en lo que es juicio de alimentos? Que es igual, pues, para llegar a un juicio de alimentos, de acuerdo, hay responsabilidades también, ¿no? Bueno, yo quisiera aquí comentar dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos una ley, que es la Ley 30364, que trata sobre lo que es la violencia contra la mujer y los integrantes del núcleo familiar. Esta ley por primera vez ya desarrolla lo que es la violencia económica, y dentro de lo que es la violencia económica está considerada justamente la omisión de asistir con los alimentos a los hijos y a la mujer también en estos casos, ¿no? Entonces, yo más bien sí estaría en posición de pedir, porque yo también he sido parte de un proceso de alimentos. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, a no ser que mi colega pueda decir lo contrario, no existe una estadística real de cuántos procesos de alimentos son exitosos, ¿no? Por la vía civil, para considerar, por ejemplo, erradicar el proceso penal de omisión de asistencia familiar, como fue en algún momento una propuesta que tuvo el Ejecutivo, ¿no? Entonces yo pienso que primero habría que hacer efectivo este proceso, ¿no? Realmente sumario en sus etapas, para que se propicie el cumplimiento de la obligación, y después de eso pensar en erradicar este proceso penal, porque también el requerimiento penal hace que los obligados paguen al final, antes de que se ejecute la sentencia o antes de que se realice el apercibimiento, el primer apercibimiento. Es todo... Te lo digo por experiencia. Proceso, sí. Bueno, y Clea, tú tienes algo que agregar a esta ley 30550, bueno, según tu análisis, tu percepción, pues realmente de aquí la proyección que pueda existir con esta ley aprobada. Bueno, es una ley, tenemos un balance positivo, ¿no? Porque es reconocer, es un camino más, un paso más para llegar a una igualdad realmente entre hombres y mujeres. Y bueno, habrá que ver cómo se va a aplicar caso a caso, ¿no? Porque si bien se da como la pauta de basarse en los criterios de la ENUD, o sea, en las horas de trabajo no doméstico, no remunerado doméstico, habrá que ver en el caso concreto cómo se valoriza esta, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, en estos momentos se están llamando también a los estudios por el programa y se encuentran preocupados porque dicen, yo no gano mucho, ¿no? Y a mí me van a recortar, pues ya no solamente por mis hijos, sino también me van a recortar por lo que yo voy a tener que pasarle a mi ex esposa, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, ¿cómo qué hacer en ese caso? ¿Podría quizás haber un trato más directo con la mamá, ¿no? O con la persona que se encarga, ponte, del cuidado de alguna persona? Existe la opción de la conciliación extrajudicial. Sin embargo, al igual que los procesos, muchas veces haya sentencia o haya un acuerdo, no son cumplidas. Entonces, tenemos que ver la realidad. No apunta muy favorablemente hacia estas otras alternativas. Coincido al 200%. Al 200%, Clea. Porque en realidad yo soy una de las abogadas que está a favor de siempre promover la conciliación, inclusive los acuerdos amistosos más allá de las etapas de un proceso, ¿no? Porque en cualquier momento se puede propiciar el acercamiento y tú puedes quedar con el padre en de repente repartir las obligaciones, ¿no? Compensar los tiempos también, y que eso se puede tomar también como un tema de aporte de alimentos, porque no solamente es un tema económico y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero eso también depende de la otra parte,
¿no? De la voluntad que tenga de cumplir con sus obligaciones. Importante lo que dices, Elizabeth. Y Clea, bueno, sin duda, ¿no? Es eso, ¿no? El acercamiento que puede existir en la pareja, bueno, la expareja, para poder llegar a buen puerto, ¿no? A buenos términos y no tener pues que ir por la vía legal, que es bastante engorroso, ¿no? Una buena conciliación, ¿no, Clea? Ya, pero siempre y cuando haya, ¿no? esa voluntad y pero realmente responsabilidad de cumplir con Claro. esas obligaciones asumidas. Claro, eso es lo que yo preguntaría a muchos. ¿Tienen voluntad? Hay voluntad. Bueno, si hay voluntad, pues entonces no se tendría que llegar pues a instancias superiores, ¿no? Y aplicar y fijarse todas las leyes, pues, ¿no? Porque y jamás llegar pues al registro de deudores alimentarios, porque definitivamente no podrían ni siquiera trabajar en el sector público, ¿no? hay un montón de morosos, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el índice de...? Sí. No tengo ahorita el índice cierto, pero sí son bastantes personas, y eso también te perjudica en el ejercicio de tus derechos laborales. Entonces a mí me parece que lo más recomendable es no llegar a ese punto. En todos los trabajos se preguntan, ¿no? ¿Tiene juicios por alimentos o no? Porque si tiene juicios por alimentos, mira, ¿sabes qué? Es como estar, ya no pueden entrar a la administración pública, por ejemplo, ¿no? O no podrían, así es. Preocupante, ¿no? La gente se asusta. La gente se asusta. Bueno, algo más que agregar, conclusiones finales, ¿cómo proyectan esta ley? ¿Qué tan beneficiosa podría ser? Y el tiempo se nos va. Bueno, efectivamente yo aplaudo realmente que exista ya esta norma, porque por fin hay una norma que sí promueve la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Y permite también que entre el hombre y la mujer puedan llegar a algún tipo de arreglo respecto al cuidado, ¿no? Y a la manutención de los niños, ¿no? Para mí es una norma muy positiva. Sí, y sobre todo por la mejora de los chicos, ¿no? De los niños, de los hijos. Y también, bueno, como esta ley lo decíamos al comienzo, ¿no, Clea? Que no solamente ve el caso de juicio de alimentos de pareja, sino también de una persona que está al cuidado, ¿no? De alguna persona con algún problema. Clea. Claro, o sea, es reconocer, ¿no? Nuevamente este trabajo que ha sido muchas veces invisibilizado y que según la cuenta satélite, digamos, el trabajo no remunerado de hombres y mujeres mueve el 20% del PBI y el de mujeres exclusivamente el 14%. Entonces, ¿el papá puede hacer juicio de alimentos también? Claro que sí, si tiene a los niños menores de edad puede hacerlo, ¿no? Y también en los otros supuestos de conviviente o exconviviente, o sea... No necesitas tampoco estar casado necesariamente, ¿no? Cumplir con el requerimiento de la convivencia de los 2 años, ¿no? El tema de la unión de hecho. Bueno, Elisa, va a ser un tema que sin duda se va a poder tratar también más adelante, ¿no? El tema de la convivencia, ¿no? Las obligaciones, los derechos, los deberes. Importante, Clea, muchas gracias por haber venido a Voz Ciudadana. Elizabeth Sea Marquina, muchas gracias por haber venido, directora del Instituto de Derechos y Desarrollo de la Universidad San Martín. Y Clea Guerra Romero, especialista en Derecho de Familia de Flora Tristán. Muy amables, señoras. Vamos nosotros a despedirnos, ya no hay tiempo para más. Esto ha sido Voz Ciudadana el día de hoy. Nos reencontramos pronto. Permiso.